conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Volvemos a Metrópolis AM, a esta segunda parte. Habíamos dejado planteada una pregunta para la gente que interactúa con nosotros, que está deseosa de participar. Y Yerko te dejan un mensaje de inmediato. Dice: Yerko tendrá que ver nuevamente la final de la Champions en diferido. Siempre programan a la U a la misma hora. Increíble. Oye, ya basta, ya. Por favor. ¿Cuántas veces lo mismo, Edson, ah? Pero yo me quedo con el partido de la U. Increíble. Pero además, mañana a las 12:30 también hay dos partidos. Hay un clásico, La Serena-Coquimbo, que a mí siempre me gusta ver ese partido. Y juega Ñublense-Huachipato, que en el papel es un muy buen encuentro. Ya vamos a hablar de la jornada del fútbol chileno. Pero los dos a la misma hora. Nos dice: oye, qué rico el sábado. Hay dos buenos partidos del torneo nacional. Y además dice: juega la U. Y resulta que juegan a la misma hora que la Champions. ¿Por qué no nos dejan disfrutar del fútbol como nos gusta? Qué lindo haber tenido esos 4 partidos en horarios distintos, sí. Pero era para sentarse en el living, ver partidos toda la jornada, comer algo rico, de repente hasta tirar una carnecita, su cervecita, y jornada de fútbol espectacular. Pero bueno, vamos a tener que dividirnos para ver los encuentros. Más opiniones de la gente. Eduardo dice: lo único que espero es que el arbitraje esté a la altura, porque ya eliminaron al mejor equipo de la temporada, Fútbol Club Barcelona. Molesto con lo que pasó en las semifinales. Eduardo Díaz dice: quiero que gane el PSG y la figura será Luis Enrique. Mira, lo lleva al banco Eduardo Díaz. José Alejandro Román: el Inter, la figura, el arquero. Guillermo Ramírez: PSG se la juega. PSG el mejor equipo, será campeón, dice Michel. Cristian Sayago: Inter y la figura de Lautaro Martínez. Cochelov: que gane el PSG y así que comience la maldición del acólito Flaco Fernández en la Champions. Que no la gane nunca, dice. Pero ¿qué le pasa con el flaco al amigo? Luis Kuhn: favorito el PSG, la figura Donnarumma. Tiene que consolidarse como el heredero del manto de Buffon. Ah, mira, Eduardo dice: ninguno, aunque el Inter de Milán tiene mucho mérito por desarrollo del proyecto, pero su fútbol es muy mezquino. Por otra parte, Luis Enrique es el representante de Cruyff y se merece ganarla. Los comentarios que nos llegan ahí de la gente interactuando, refiriéndose a esta final de la Champions League que ya estuvimos analizando y hablando en la primera parte. Yo te decía, comienza la jornada del campeonato chileno con un partido muy atractivo, La Serena-Coquimbo, mañana a las 12:30, que tiene morbo, porque el partido de Copa Chile terminó con incidentes que siguieron en camarines, que nunca fueron. Ojalá que los hinchas y los jugadores, que son los primeros, estén a la altura de dicho partido siempre tan atractivo. Huachipato y Ñublense en el mismo horario. Mañana también juega la U con O'Higgins, que lo estaremos analizando en detalle en un ratito más. Yerko tiene información, se los adelanto, tiene equipo de lo que va a mostrar la U mañana ante O'Higgins. Mañana también a las 20 horas tenemos Everton con Audax Italiano, un Everton que ha estado muy complicado en esta temporada, con el líder Audax Italiano. El domingo, suena bien, Palestino con la Católica. Meterá mano Rodrigo Valenzuela en el equipo. Unión La Calera Colo-Colo, domingo 5:30. Lunes, Cobresal Iquique. Y el martes, Unión Española Limache. ¿Qué te llama la atención de esta fecha, querido Yerko? Bueno, a ver, el partido de La Serena con Coquimbo es muy, muy atractivo. El tema es que justamente, claro, 12:30 de la tarde para verlo no acompaña mucho, ¿no? Sobre todo porque, claro, coincide con el partido de Huachipato con Ñublense, que también está muy atractivo, ¿ah? Un partido muy atractivo dependiendo también de los deseos que tenga cada equipo y los objetivos. Me parece que la fecha está, digamos, marcada por los malos horarios, diría yo, sobre todo por el de la U, que coincide con el partido de la Champions. O sea, ¿cómo Azul no hizo ningún tipo de gestión? Mandó un correíto. Finalmente, obviamente, Edson, los partidos no son comparables quizás en cuanto a lo atractivo o a lo que llaman, pero también hay que defender nuestro producto, ¿no? Hay que defender nuestro fútbol, si se puede hacer con gestión y mucho más. Yo diría que... Te voy a poner un ejemplo. De lo que tú planteas. Porque hay muchos niños que les gusta el fútbol. Y a mí una de las situaciones que me complica del fútbol actual es que los hinchas, los niños, tú le preguntas de qué equipo eres hincha y te dicen del Barcelona, te dicen del Real
dicen del Inter, y yo me doy de espalda, digo, pero si te tiene que gustar un equipo chileno. Y sí, alguno te puede decir, o sea, hay muchos que le gustan los clubes chilenos, estoy poniendo el ejemplo extremo. Y alguno le dice, sí, también me gusta la U, vamos a poner el ejemplo de la U. Pero cuando toman esta decisión, ellos están más siguiendo lo que pasa en Europa. Y muchas veces ven en la semana el partido de su equipo en Europa, y además ven el fútbol chileno y se van empapando. Pero a la hora de elegir mañana, te aseguro que no son pocos los que se van por el fútbol europeo. Entonces, teniendo tan linda instancia, ¿por qué no acomodar mejor los horarios? Sabemos que hay toda una problemática con las delegaciones presidenciales, con los recintos deportivos, de todo lo que ha ocurrido en el país en el último tiempo, pero poquito de criterio. Además, hay partidos del día sábado hasta el día martes. ¿Cómo nos iban a poder encontrar mejores horarios? ¡Qué increíble! Claro. A jugar alguno hoy para... Ñublense Huachipato perfectamente se podría haber jugado hoy. Pero por supuesto, me da rabia, me molesta un poco lo que pasa en la programación. Unión Española Limache, un martes a las 3 de la tarde, o sea, si el partido quizás ya no llama tanto desde el público, desde el concepto de aforo, de borderó, imagínate a ese horario, o sea, día laboral, 3 de la tarde, Cobresal con Iquique un lunes a las 6, que tampoco creo que ayude mucho. La verdad que nuestro fútbol nos sorprende, Edson, semana a semana y uno no ve cambios, ¿sabes? Por eso le molesta tanto. La rabia, a mí me incomoda. Hablábamos de los partidos de este fin de semana del fútbol chileno. Yo mencionaba lo de la Católica, que juega con Palestino de los equipos que más me gusta cómo juegan el fútbol chileno. ¿Qué puede cambiar en estos días en Universidad Católica de la mano de Rodrigo Valenzuela? ¿Puede haber un elemento diferenciador para esta jornada ya en la UC mientras aboca la búsqueda del técnico? Y ojo con la unión con lo de Miguel Ramírez, que pasaría a ser el entrenador de los hispanos. Pero te pregunto particularmente lo de Universidad Católica. Sí, bueno, es un partido, un desafío grande para la Universidad Católica, un palestino que ha demostrado que es de los mejores equipos que existe en la Liga de Primera. No creo que haya un cambio quizás tanto desde lo táctico, desde el trabajo en la semana, que pueda haberlo, por supuesto. Rodrigo Valenzuela, si bien no ha tenido buenos resultados, es un DT que ha demostrado que trabaja, ¿no? Y quizás se pueda descomprimir también un poco el camarín, el vestuario, Edson. Tú lo sabes, yo creo que todo lo que pasó con Núñez ayuda de alguna forma a descomprimir el plantel de forma anímica. Y vamos a ver si mueve la pizarra Valenzuela también, porque, por ejemplo, Católica tiene ¿cuántos? Tiene 3 laterales derechos. No vaya a jugar Ampuero de lateral derecho, pues, o sea, me imagino, no sé, cuál va a ser el rol de Alfred Canales en este mediocampo de la UC que tampoco era del gusto de Núñez. Entonces está interesante el equipo que va a parar, el elenco cruzado. Y lo vamos a estar hablando, por cierto, el día lunes. Miro la tabla de posiciones, Yerko, del campeonato nacional. Transcurrida hoy 12 fechas, vamos a jugar la 13ª. Más allá de que, por ejemplo, la U tiene 10 partidos disputados. Sabemos que eso altera el orden de la tabla de posiciones, pero la foto de hoy dice que en el 4º lugar está O'Higgins con 20 puntos y en el 5º Universidad de Chile con 19. Ya con esa presentación pasa a ser muy atractivo el partido de O'Higgins con la U. ¿Qué esperas de este? Y además tú nos tienes novedades respecto a lo que va a ser la formación de la U para este partido. Sí, claro, duelo que está pactado justamente para mañana a las 3 de la tarde. Ahí alguien tendrá que elegir si quiere ver eso o la Champions, ¿no? Una formación estelar. Hoy la multipantalla es algo que se utiliza mucho, entonces yo al menos voy a estar con las 2 pantallas viendo ambos encuentros. A mí lo que me pasa es que cuando tengo 2 partidos como que termino no viendo ninguno, porque no me concentro en uno en particular, pero obviamente habrá que aplicar algún tipo de técnica. Un saludo a propósito a Chico Peñailillo, que le gusta mucho estar a 2 bandas, siempre viendo 2 partidos. Le encanta, me lo ha dicho sí, hartas veces. Verdad. 45.000 personas es el aforo que está autorizado para este duelo. 1.000 tickets también para hinchas visitantes del equipo de Rancagua y Gustavo Álvarez, que presentará un equipo estelar, el que ha estado, digamos, disputando estos partidos de Copa Libertadores de América
con algunas inclusiones. Te doy el equipo mejor para no enredarnos tanto. Por cierto. Está Gabriel Castellón en el arco, la línea del fondo conformada por Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia, que ya comienza a regresar al equipo. Recordemos que estuvo suspendido en la Copa por tarjetas amarillas. Carrilero por derecha, Maximiliano Guerrero. Por izquierda, Matías Sepúlveda. Charles Aranguis, Marcelo Díaz y un poquito más enganchado, Javier Altamirano. La dupla de ataque, Lucas Di Llorio y Leandro Fernández para este partido con O'Higgins. Un equipo más que estelar, a no ser por el Contreras, que con un temita ahí muscular, es el equipo titular de Universidad. De cierta manera me gusta más a Gustavo Álvarez, por ahí en algún momento juega con Altamirano o juega con Israel Poblete, y más lo de la delantera, pero me parece que es el equipo que más le gusta al entrenador de Universidad de Chile, que vamos a ver cómo impacta en la U anímicamente el hecho de no haber avanzado a octavos de final de Copa Libertadores, que era el objetivo. Vamos a ver cómo impacta también lo físico desgastante en Brasil, con un viaje de por medio ante un rival como Higgins de Rancagua, que tiene cosas interesantes. A mí me gusta mucho lo que está haciendo en la mitad de la cancha O'Higgins, por ejemplo, con un Ravelo, que está teniendo una gran temporada, con Juan Leiva, que se posiciona un poquito más atrás y lo hace bien, y con Lugo, que me parece un jugador súper interesante. A mí me está mostrando O'Higgins durante esta temporada que no va a ser un rival fácil para la U. ¿Crees que puede haber una merma física en la U respecto a lo que yo planteaba? Sí, yo creo que sí. De hecho, no me extrañaría que Álvarez comience a rotar el equipo una vez que vaya avanzando el partido, minuto 60, casi al 70. Por ejemplo, Israel Poblete está en la banca y yo creo que va a ingresar. Seguramente Israel va a sumar minutos en este mediocampo de la U. Recordar para la gente que no sabe lo que le pasó al Tucu, es un desgarro en el isquiotibial derecho. Por eso todavía no está presente... disponible más bien el Tucu Contreras. Ojo, hay una información que pudo adelantar emisora bullanguera, le mando el crédito a los amigos de ese medio, de que Gonzalo Montes no fue citado. Lo borró Gustavo Álvarez de la lista a Gonzalo Montes, el volante uruguayo, que venía de Huachipato, y pareciera que va perdiendo terreno en este equipo de la U. ¿Y en su lugar está Lucas Asadi, por ejemplo, en la citación? ¿O no? ¿O no se sabe aún? Sí, para este partido está Lucas Asadi y también como alternativa Flavio Moya en el medio campo. Un Flavio Moya que ha estado siendo parte de las citaciones de Universidad de Chile en el último tiempo. No es menor, porque Monte llegó como refuerzo esta temporada a Universidad de Chile, no ingresa el otro día en un partido clave en Copa Libertadores, no está citado para este encuentro, y va perdiendo terreno en un refuerzo que fue en la polémica por toda esta relación de Universidad de Chile-Huachipato, que se ha hablado mucho de todas las transacciones que han existido en los últimos años, y resulta que va avanzando la temporada y cada vez va siendo menos protagonista. Tendría que haber llegado a Universidad de Chile, que lo analice el hincha de la U, que lo analice la gente que está interactuando con nosotros también, porque no deja de llamar la atención lo que pasó con este jugador en la U. Partido, vuelvo a decir, más que interesante, que está para seguir, para analizar, y que vamos a ver cómo responde físicamente Universidad de Chile, que pese a esto, porque hablamos mucho de lo físico, sostienen la titularidad a jugadores de mayor edad, como Charles Aranguis, que pareciera que está siempre disponible en esta Universidad de Chile, y Marcelo Díaz, que fue muy cuestionado el otro día. Probablemente Saldivia no jugó, estoy hablando de estos tres nombres que uno dice, tal vez no van a tener tantos partidos, y prácticamente han jugado todo el año, están como una constante. Sacábamos lo de Saldivia, vuelvo a decir, porque estaba suspendido, pero repite con Aranguis y Marcelo Díaz. Sí, es el equipo que uno imagina que también se va a perfilar para la Copa Sudamericana, donde la U enfrentará a Guaraní. Esos partidos ya pactados para, entiendo, entre el 12 y 15 de julio, ¿no? Por ahí va la fecha de esos duelos, y yo creo que la U va a repetir el equipo, o sea, no hay mucho misterio, por ahí va, quizás con algunas variantes en la ofensiva, con el caso del Tucu Contreras, que se ha alzado como una gran alternativa, ¿no? En este ataque de Gustavo Álvarez. Así es. Cerramos Universidad de Chile. Vamos a hablar de Colo-Colo, de lo que fue el partido de ayer.
técnico que debuta gana. Tiene que seguir. Almirón, Oye, buen debut. Entrará en esa línea. Claro, ya lo estaremos hablando, porque además el fin de semana juega con La Calera, un partido súper importante en el torneo nacional, pero antes tengo un consejo que darles, porque el partido del día viene con micasino.com y escuchamos la cortina de inmediato. El partido del día, micasino.com. Y en micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Chile, que siempre está con regalos, un 25% más en tu siguiente depósito, el cual debes reclamar al chat con el código La Clave. Entre los que este mes hagan su primera apuesta, sorteamos 10 millones de pesos. Y esto ocurre cada mes. No se olviden registrarse el código La Clave en micasino.com, que más que partido del día, son partidos del fin de semana y el partido de la jornada, el que muchos esperan en el año, la final de la Champions League, que tiene al Paris Saint-Germain con el Inter de Milán disputando esta final. Gana el PSG y tendrás una cuota de 2.14, mientras que el empate te paga 3.25 y el triunfo del Inter de Milán 3.50. Y en el torneo nacional, recién hablábamos de ello, juega Universidad de Chile con O'Higgins de Rancagua. Ojo con las cuotas, porque si gana Universidad de Chile te paga 1.52, el empate 4.20 y el triunfo de O'Higgins, que ojo, para mí viene muy bien en el campeonato nacional, 5.75. Les dejamos el dato porque en micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Hablábamos, Yerko, de lo que fue el partido de Colo-Colo en la jornada de ayer. Ya te voy a contar detalles del partido, pero te quiero hacer una pregunta. Y para la gente también. ¿Puede ser un punto de inflexión en Colo-Colo luego de toda la turbulencia, de que se iba el entrenador, de una pésima campaña en Copa Libertadores? Pero los últimos resultados, un partido que lo iba perdiendo 2-0 con Ñublense, lo termina empatando 2-2 y quedó una sensación de algo más de tranquilidad. Después le gana de manera contundente Unión Española 4-1. Y ayer cierra en un partido con una victoria en el ámbito internacional, 1-0 sobre el elenco colombiano de Atlético Bucaramanga. ¿Puede venir un cambio en este Colo-Colo con estos últimos resultados o es muy temprano decir esto? Sí, yo creo que das en el clavo con la pregunta, porque quizás sí puede ser considerado un poco pronto, pero hay señales que yo creo que son importantes de considerar. Obviamente es el mismo equipo, pero yo creo que la ponderación de Almirón hacia algunos jugadores ha cambiado durante las últimas semanas en medio de esta turbulencia, de todo lo que ha pasado, de su casi salida del banco de Colo-Colo. Y lo quiero personificar en dos casos. El primero es De Paul, que creo que demuestra partido a partido que es una prenda de seguridad en el arco de Colo-Colo, a propósito del mal momento futbolístico que tiene Brian Cortés. Y el otro es el de Pavés, que anoche termina ingresando desde el banco, no gravita cuando ingresa. De hecho, creo que el equipo perdió bastante ritmo con el ingreso de Pavés. Y por ahí, Edson, en ese camino, si es que se marca, digamos, un punto de inflexión, me parece que puede haber un margen de mejora para este Colo-Colo. Sin duda, un partido que a mí me llamó la atención varias cosas. Primero, la formación de Colo-Colo, lo decía Jorge Almirón, porque habló en conferencia de prensa, lo volvimos a escuchar, no se quiso referir a todo lo que vivió, sí, habló de fútbol y dijo, quise parar un cuadrado en el medio campo. En el medio campo, que estaba compuesto por Tomás Alarcón como volante central, estaba Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, que muchas veces lo planteábamos en el escenario previo de que podía ser un extremo. Se paró más en el medio campo y hacía este cuadrado en la mitad de la cancha que lo explicó el técnico de Colo-Colo. Y arriba estaba Javier Correa con Lucas Cepeda. A mí me llama la atención porque de lo que he visto de Bucaramanga, el punto más débil son los laterales. Tan así que su lateral derecho se ha expulsado el día de ayer. El lateral izquierdo, cada vez que lo atacaban se veía sobrepasado y Colo-Colo explotó muy poco las bandas. Me llamó la atención eso desde el planteamiento. Lo comienza ganando y lo comienza ganando bien en una pelota que pelea, que da batalla a Javier Correa y le da la apertura de la cuenta.
conversaba en los pasillos del Monumental, en el entretiempo, y decían, ojo, que si hay 2 goles más, esto se pone muy entretenido. Y decía, ¿cómo? Decían, sí, porque la apelación en la Conmebol está. Se iban a sumar nuevos antecedentes, se iba a ser muy potente, y si no había respuesta positiva, Colo-Colo iba a ir al TAS. Colo-Colo iba a ir al TAS con todo, para ir a pelear ese espacio, porque con 2 goles más la diferencia de goles disminuía. Si se conseguía el objetivo de jugar los 20 minutos restantes, se le restaban 3 goles a Fortaleza, y te quedabas con claras opciones de seguir con vida en Copa Libertadores, y si no, quedabas en Copa Sudamericana, que todavía hay una opción, pero la diferencia de goles es muy complicada, y para ir al TAS hay que hacer una inversión millonaria que puede no valer la pena. Se iba a hacer sí o sí si Colo-Colo conseguía 2 goles más. Situación que no se dio, y Colo-Colo no fue a buscar ese partido y a explotarlo en la zona ofensiva. A mí me llamó la atención, hay un cambio radical, tú lo mencionabas cuando entra Esteban Pavés. Hondo tiempo en Colo-Colo, pasa que hoy el hincha apunta todo lo malo de Colo-Colo a 2 personas, me parece que en particular a Esteban Pavés primero, y luego a Brian Cortés cuando juega. Es muy llamativo. Lo que es una realidad es que el mediocampo de Colo-Colo, en los mejores pasajes que se vio, fue con Coquimbo, por ejemplo, que no estuvo Esteban Pavés. Fue el partido pasado con Unión Española, que no estuvo Esteban Pavés. Fue el primer tiempo de ayer, cuando no estuvo Esteban Pavés. Ha sido un denominador común para uno de los jugadores que fue de los más importantes la temporada pasada. De ayer yo veía la cancha y sentí una gran diferencia respecto a lo que te muestra futbolísticamente el Colo-Colo con un volante de contención distinto a Pavés, a cuando juega Esteban Pavés. Cuando estuvo Arturo Vidal es un jugador que sabe correr muy bien la cancha. Lo hizo bien. Se para muy bien, se acerca a los centrales y se adelanta criteriosamente. Después ayer me llamó mucho la atención en lo de Tomás Alarcón, porque Tomás Alarcón corre la cancha de media luna a media luna, es decir, de la media luna del área propia hasta la de la mitad de la cancha de manera vertical. Es decir, va cortando y lo va empujando hacia adelante cuando sale. Un factor no menor, que son estas cuestiones que uno puede ver cuando está en el estadio. Y lo de Esteban Pavés, corre la cancha de manera horizontal, para que lo entienda el hincha de Colo-Colo, desde la tribuna Cordillera a la tribuna Océano. Ese es el movimiento que realiza. Entonces, me llamaba mucho la atención, porque en el segundo tiempo, cada vez que Vicente Pizarro, lo marco en él, en particular, tenía la pelota, controlaba, miraba hacia adelante, estaban las opciones de Correa y de Cepeda, que estaban tomados, por las orillas no pasaba nadie, porque Colo-Colo estaba sin extremos, y respecto a sus volantes, tenía que frenar, girar, que es el movimiento que hacía, y tocar hacia atrás, porque como estaba corriendo la cancha de manera horizontal, Esteban Pavés, hacían todos los movimientos más lentos. Y creo que en la forma de jugar, yo el Esteban Pavés que conocí en su momento y que jugaba mucho el año pasado, movimiento no de media luna a media luna, sino que lo hacían diagonal, de media luna hacia adelante, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de las instrucciones, y tenía un movimiento que era distinto. Creo que el movimiento de Esteban Pavés hoy marca mucho diferencia en cómo juega Colo-Colo, que termina siendo un juego más lento cuando él está y con menos opción de pase, y en eso me parece que también Jorge Almirón ha ayudado poco. Cuando entró finalizado el partido, Cristian Zavala tenía más opciones por la banda, pero con un partido ya con mayor desgaste. Creo que a Colo-Colo le acomoda mucho más el 4-3-3, y vamos a ver cuál va a ser esto que utiliza ante La Calera, porque, por ejemplo, con esto te doy el pase para ir cerrando el programa, Colo-Colo va a sumar sobre 60 minutos sub-21 en el partido con Unión La Calera, porque es fecha FIFA y están los jugadores sub-20 en la selección chilena. Entonces, uno espera. Con ese antecedente, a mí me parece que Marchand no va a estar en la titularidad en el próximo partido. ¿Qué parado hará en el mediocampo? En las dudas que hay que despejar de aquí al día domingo. Sí, interesante que lo hayas mencionado para tenerlo en cuenta, y sobre todo porque es un tema del sub-21, aunque yo creo que Marchand de alguna forma ha respondido, da una especie de alivio futbolístico con lo que ha mostrado. Y yo quería aportarte que, no sé si coincides conmigo, pero creo que Pizarro, cuando tiene la cancha a disposición, creo que es más gravitante cuando tiene opciones por las bandas, como tú decías, ¿no? Si bien en el segundo tiempo ya era difícil porque era como otro partido, perdió muchísimo desgaste físico y todo, tuvo mucha influencia eso. Siento que Pizarro, cuando tiene opciones para abrir la cancha, para realizar apertura de cancha, juega muchísimo mejor. Y también Víctor Felipe Méndez, me parece que, considerando que está jugando muy poco, pero cada vez que juega
muestra algo y va mejorando también. Tiene mucha dinámica. Tiene mucha dinámica y si se convierte en ese jugador que en algún momento con Berizzo, ¿no?, fue seleccionado nacional, sin duda de que debería tener un efecto directo en el nivel de Colo-Colo en esa zona que es tan importante, Edson, como lo es el mediocampo. Hoy Colo-Colo trabajo regenerativo, mañana va a parar la formación que va a jugar el domingo ante La Calera. Deja varias interrogantes que las estaremos analizando el lunes. Acompáñennos el lunes. ¿Qué programa se viene? Con el análisis de la fecha del fútbol chileno, clásico en la cuarta región, partido muy interesante la Católica Palestino, lo de la U con O'Higgins, dejar Colo-Colo, lo de Unión, lo que puede pasar con Unión Española, el análisis de la Champions League, y nos vamos a entrar de lleno también en la selección chilena. Así que el lunes, tempranito a las 7 de la mañana, nos reencontramos. Edición de Metrópolis AM. Sigan con el tren programático de Radio La Clave. Viernes, último día de la semana. Nosotros nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, chao.